Buenos días, doctor, y a los oyentes. En esta oportunidad vamos a disertar el tema de interpretación del electrocardiograma fisiológico. El docente encargado de la materia es el doctor Juan Carlos Corque y las disertantes de esta oportunidad son mi compañera Sara de Carballo Terrao y mi persona Estefanía Guzmán González. Empecemos entonces con lo que es el electrocardiograma. Es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón y como podemos ver en la imagen, se realiza usando el electrocardiógrafo, que es ese equipo que podemos ver, y consta de unos electrodos capaces de recoger los potenciales eléctricos del corazón en distintas localizaciones de la superficie corporal, conectados a un sistema de registro que usa un papel milimetrado que, como podemos ver, igual está saliendo del equipo, que al desplazarse a una velocidad constante permite registrar y calcular el tiempo y el voltaje de cada onda que se registre. Se puede preestablecer una determinada velocidad del papel milimetrado en milímetros por segundo y también la calibración del voltaje en milímetros por milivoltio. También las derivaciones que se registran en un tiempo dado. Generalmente se establece una velocidad de 25 milímetros por segundo y un voltaje de 5 milímetros por milivoltios. Continuamos. El electrocardiograma normal se registra utilizando el papel milimetrado con líneas horizontales, como podemos ver en la imagen, y también tenemos líneas verticales. Y estas líneas están a intervalos de 1 milímetro. Los cuadrados grandes están delimitados por un trazo grueso y estos cuadrados tienen una medida de 5 milímetros de lado. Y tienen 5 cuadrados pequeños de 1 milímetro cada uno. Ahora también podemos ver líneas horizontales que van a corresponder al tiempo o duración del papel, ¿no? A una velocidad de 25 milímetros por segundo, cada cuadrado grande representa 0.2 segundos y cada cuadrado pequeño tiene un tiempo de 0.04 segundos. Y también podemos decir que 1 centímetro es igual a 1 milivoltio de alto, ¿no? Porque recordemos que las líneas verticales nos dicen el voltaje o amplitud y las líneas horizontales el tiempo o duración. Seguimos. Ahora, la frecuencia cardíaca. Para encontrar la frecuencia cardíaca debemos tener ritmos regulares y existen varias formas para determinarla. El primer método es el más exacto que se utiliza usando el electrocardiógrafo y consiste en contar el número de cuadrados pequeños que existen entre intervalos RR, como podemos ver en la imagen, el intervalo RR y contar cuántos cuadrados pequeños existen. En este caso tenemos aproximadamente 24 cuadrados pequeños y vamos a dividir 1500, que sería la constante, entre estos 24, lo cual nos daría un resultado de 62.5 latidos por minuto. Ese sería el método más exacto y podemos considerar en este paciente que tiene una frecuencia dentro del rango fisiológico. Recordemos que sería entre 60 y 100 lo fisiológico y pasado o disminuido de estos valores ya tendríamos una alteración. La frecuencia cardíaca también se puede encontrar con el método de Dubin, que consiste en dividir 300 entre el número de cuadrados grandes que hay entre onda R o intervalos RR. Como podemos ver en la imagen tenemos a las derivaciones. En la D3 vamos a contar cuántos cuadrados grandes existen entre intervalos RR. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrados grandes entre intervalo RR y vamos a dividir 300, la constante, entre 5.
nos daría el resultado de 60 latidos por minuto. Entonces, esa sería nuestra frecuencia cardíaca. Estaría dentro de lo normal y en el caso de que esta frecuencia cardíaca se encuentre aumentada, vamos a tener menor cantidad de cuadrados grandes entre intervalo RR. En este caso tenemos 5, ¿cierto? Pero pueden existir casos en los que podemos tener un intervalo de 4 cuadrados grandes y nos daría una frecuencia de 75 latidos por minuto. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para calcular la frecuencia, dijimos de que puede estar con un ritmo sinusal normal o puede estar alterada. En el caso de una fibrilación auricular, tenemos un ritmo alterado y un intervalo RR variable de forma irregular. Ahora, para calcular la frecuencia cardíaca promedio, se puede contar con el número de complejos QRS que existen entre un intervalo determinado. Esto sería en el caso de que el ritmo se encuentre alterado, ¿ya? Aquí, como podemos ver, vamos a contar 30 cuadrados grandes o lo que es lo mismo, 6 segundos. ¿Cuántos complejos QRS existen en 30 cuadrados grandes? En este caso tenemos, contando en esta derivación, un complejo, 2 complejos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 complejos QRS dentro de 30 cuadrados grandes. Entonces tenemos que multiplicar 15 complejos por una constante que sería de 10, lo que nos daría el resultado de 150 latidos por minuto. Y vemos que hay una frecuencia cardíaca alterada, está aumentada. En este caso tenemos a un paciente con una fibrilación auricular y si estaría muy disminuida, es decir, menor a 60, estaríamos dentro de una bradicardia, ¿no? Continuando entonces. Para determinar el ritmo sinusal normal, vamos a recordar nuevamente que el ritmo del nódulo sinusal es 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, para determinar el ritmo, van a existir unos criterios que podemos seguir. El primero sería que existan ondas R de morfología normal y estas normalmente se pueden observar positivas en la derivación D2, como podemos ver, en la D3, en ABF y va a estar negativa en ABR. Aquí tenemos a la onda P, perdón, negativa, ¿no? Ahora, la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto con frecuencia ventricular y auricular normal. Ahora también el siguiente criterio sería de que todo complejo QRS debe estar precedido por una onda P. Debemos tener a la onda P y al complejo QRS. Onda P, complejo QRS. Bien, esos serían los criterios para un ritmo sinusal normal. En caso de que estos criterios no se cumplan, podemos decir que tenemos un ritmo no sinusal, ¿ya? Y en este caso nos podríamos encontrar de que tuviéramos una arritmia. Y esta puede ser una arritmia supra o ventricular, ¿no? Una supraauricular o ventricular. Siguiente. Continuando entonces. Buenos días, doctor. Dando continuidad con el tema, explicaré sobre el eje cardíaco.
Para determinar el eje cardíaco debemos visualizar al complejo QRS si está más positivo o negativo en las derivaciones D1 y AVF. En el caso de que en ambas derivaciones el complejo QRS esté positivo, podemos decir que el eje cardíaco sería normal, es decir, estaría entre menos 30 y 90 grados. En caso de que el complejo QRS sea positivo en D1, pero negativo en AVF, entonces íbamos a tener un vector resultante con un eje de desviación hacia a la izquierda, es decir, entre menos 90 y menos 30. Ya en caso de que el complejo QRS sea negativo en D1, entonces el sentido del vector estaría en ese sentido. Y sea positivo en AVF, entonces tendríamos un eje desviado hacia la derecha. Y en el caso de que ambas derivaciones tengan al complejo QRS negativo, entonces en ese caso la desviación sería una desviación de tipo extrema. Además de hablar y reconocer cuál sería la frecuencia cardíaca, si el ritmo es o no sinusal, cómo determinar al eje cardíaco, también tenemos que saber algunas características de las ondas, intervalos y segmentos del electro. Primeramente vamos a hablar sobre las ondas. La primera onda que se presenta en el electrocardiograma sería la onda P, que representa la despolarización de las aurículas. Sabemos que las ondas P tienen valores fisiológicos, tanto en el quesito de la amplitud como también en el tiempo. Con respecto a la amplitud, la onda P tiene que ser menor a 0,25 milímetros. Y con respecto al tiempo, la onda P tiene que ser menor a 0,12 segundos. En el caso de que la onda P sea mayor que 0,25 milímetros, podemos hablar que esa onda P se caracteriza por ser una onda P pulmonar. Y en ese caso, un diagnóstico posible que podríamos mencionar sería que este paciente esté cursando con una hipertrofia de la aurícula derecha. Mientras que si hay un aumento de la onda P en el tiempo, es decir, si la onda P es mayor que 0,12 segundos, entonces tenemos a una onda P mitral. Y en ese caso, el posible diagnóstico que podríamos tener sería una hipertrofia de la aurícula, así como de la onda P pulmonar, pero en ese caso sería de la aurícula izquierda. Con respecto al complejo QRS, representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q es la primera onda negativa antes de la primera onda positiva. La onda R es toda onda positiva y la onda S es toda onda negativa después de una onda positiva. El complejo QRS normal con respecto a los segundos es de 0,06 a 0,08. Si ese intervalo está aumentado, es decir, si tengo a un complejo QRS ancho, entonces posiblemente ese paciente esté con un bloqueo de rama o una arritmia ventricular. Mientras que si ese complejo se encuentre más estrecho de lo normal, entonces podríamos hablar de una posible arritmia, pero aquí ya supraventricular. Onda T. La onda T representa la repolarización ventricular. Esa onda se caracteriza generalmente por ser asimétrica, larga y de amplitud variable.
Generalmente la polaridad de la onda T va a ser la misma que del complejo QRS. Es decir, si en la derivación D1 yo tengo un complejo QRS positivo, la polaridad de esa onda T también será positiva, mientras que en una derivación como AVR, el complejo QRST va a estar negativo, entonces la polaridad de esa mi onda T también será negativa. En caso de que haya una alteración en esa onda T, es decir, si tengo a mi complejo con una polaridad y la onda T está invertida, es decir, está negativa, entonces en ese caso podríamos pensar que ese paciente está cursando con una angina inestable o con un infarto agudo del miocardio. Además de esas tres ondas, también tenemos a una onda que generalmente no se observa en el electrocardiograma, pero también nos cabe mencionar que sería la onda TA, que representa la repolarización de las aurículas, pero como ya les había mencionado, no suele observarse porque está tapada por el complejo QRS. Aquí entonces tenemos a una imagen ilustrando las ondas que habíamos mencionado, ¿no? La primera onda que les había mencionado sería la onda P, que representa la despolarización de las aurículas, el complejo QRS, que representaría la despolarización de los ventrículos, y por último la onda T, que representa la repolarización ventricular. El intervalo PR o PQ. Antes de hablar sobre los intervalos, es bueno hacer una diferenciación de qué es un intervalo y qué es un segmento. Un intervalo siempre va a englobar una onda. Es decir, si tengo el intervalo PR, entonces el intervalo PR va a ser desde el comienzo de la onda P hasta iniciar la onda R, al comienzo de la onda R, mientras que el segmento PR, por ejemplo, para hacernos una diferenciación, el segmento PR va a empezar desde el final de la onda P, es decir, no va a englobar la onda P hasta el inicio de la onda R. Esa sería la principal diferencia entonces entre un intervalo y un segmento. El intervalo siempre va a englobar una onda, mientras que el segmento no engloba. Siempre va a empezar desde el final de la onda hasta el comienzo de otra. Entonces, con respecto al intervalo PR o PQ, perdón, ese intervalo sería desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS y va a durar entre 0,12 a 0,20 segundos. Si yo tengo un intervalo PR que sea menor que 0,12 segundos, entonces aquí, si hay algunos otros criterios más, podríamos pensar que ese paciente esté cursando con una preexcitación ventricular, que sería conocido como el síndrome de Wood-Parkinson-White. Y en el caso de que ese intervalo PR sea mayor que 0,20 segundos, ya en ese caso lo que tenemos que, pensando como un diagnóstico presuntivo, ya sería un bloqueo auriculoventricular. Ahora con respecto al intervalo QT. El intervalo QT es desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Entonces empezaría desde aquí y iría hasta el final de la onda T. Todo eso entonces sería el intervalo QT. Mide la despolarización y repolarización ventricular y debe medir aproximadamente un 40% del intervalo PR. Si ese intervalo QT está más aumentado, tenemos que
prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque ese paciente puede tener como un posible diagnóstico una taquicardia del tipo ventricular. Y por último, el último intervalo que tenemos sería el intervalo RR, que sería desde una onda R hasta la siguiente onda R. Y como vimos anteriormente, ese intervalo es muy útil para determinar la frecuencia cardíaca de un paciente. Bien, ahora con respecto a los segmentos, habíamos dicho que el segmento siempre va a empezar desde el final de una onda hasta el comienzo de otra. El primer segmento que tenemos sería el segmento PR, entonces que sería desde el final de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Ese segmento generalmente es isoeléctrico. Además de ese, también tenemos al punto J, que sería determinado donde termina el complejo QRS y empieza el segmento ST. Entonces, aquí donde estoy señalando sería el punto J. El segmento ST se inicia desde ese punto J y finaliza al comienzo de la onda T. Y también suele ser isoeléctrico, pero hay algunos casos que ese segmento ST puede ser que esté con un supradesnivelamiento o un infradesnivelamiento. Y en esos casos tenemos que pensar en posibles diagnósticos, como un síndrome coronariano o una angina. Además del segmento ST, también tenemos al segmento TP, que va a ser desde el final de la onda T al comienzo de la siguiente onda P. Y por último, tenemos que analizar a las derivaciones precordiales, donde se debe observar en las derivaciones precordiales que habrá una progresión de la onda R, es decir, la onda R va a empezar pequeña y a lo largo de que se va aumentando las precordiales, esa onda R también se va aumentando y un retroceso en la onda S, que sería, la onda S empezaría grande y a lo largo de esa progresión se va achicando, es decir, se va quedando más pequeña. Y finalizado eso, tendríamos todo el análisis de un electrocardiograma normal. Muchas gracias.